Bueno, espero que estén todas y todos muy bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende cuándo nos estemos viendo. Iniciamos ahora con esta charla, con esta clase, el módulo 7 de la capacitación de oficinas de empleo. Estamos acá en el Ministerio del Trabajo, Daniel Gel y Sandra Marancina de la Dirección de Enlace. Hoy nos da una charla María Marta Poleman, a quien vamos a presentar ahora en unos segundos. Y bueno, un poco la idea de en este módulo es adentrarnos en el tema de emprendimientos, de microemprendedores, de trabajadores independientes, y también lo vamos a complementar con el tema ruralidad. Nosotros sabemos que el tema de los emprendimientos no es algo solo exclusivo del área de ruralidad, pero también sabemos que tiene mucho que ver con eso. Así que bueno, esperamos que todos disfruten de una charla productiva. Si, Sandra, si querés nombrar una de las cuestiones Bárbara. del Bueno, currículum. buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, María Marta. Un gusto tenerte con nosotros y nosotras participando de esta actividad. Y bueno, les voy a comentar un poquitito los antecedentes de María Marta. María Marta es licenciada en Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires. Tiene una diplomatura superior en conflictos ambientales y planificación participativa en Flaxo. Y también está cursando la maestría de Ciencias Sociales del Trabajo. Tiene una amplia trayectoria en el tema microemprendimientos. Actualmente está trabajando como consultora y asesora de diversos programas y actividades en la Patagonia, específicamente en lo que es Chubut, Puyén, Cholila. También en esas localidades se desarrolla como docente en la Escuela Agrotécnica de Cholila, en la Tecnicatura de Alimentos y en la gestión administrativa orientada a producción. Eso es lo que tiene que ver con Patagonia. Y lo que es ella también tiene una amplia experiencia en lo que es la ciudad de Buenos Aires. Fue directora general de microemprendimientos de la ciudad de Buenos Aires entre el año 2000 y 2004. También fue asesora en la Gerencia de Desarrollo Económico de la Corporación Buenos Aires del Sur y asesora en la Comisión de Desarrollo Económico en cuanto al tema específico Mercosur en la legislatura de Buenos Aires, entre muchas otras actividades, pero bueno, no queremos robar más tiempo, solamente dejar claro que María Marta es una persona idónea en el tema de microemprendimientos y bueno, ahora nos va a compartir algunos conceptos de este tema. María Marta, te damos la palabra y vos andá diciéndonos cuando vamos adelantando al Power. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Eh, Efectivamente, desde el 2019 estoy viviendo en Patagonia y, y bueno, la idea es compartir hoy con ustedes. Ustedes ya tienen o van a tener un material muy interesante que recorre diferentes tópicos necesarios, digamos, para ver la cuestión del autoempleo y el microemprendimiento. Así que hoy en esta charla la idea era ir recorriendo algunas, algunas perspectivas sobre esta cuestión de emprender y el autoempleo y cómo podemos abordar el acompañamiento a quienes vayan a desarrollar un emprendimiento eh, para que, bueno, sea una experiencia satisfactoria. Si quieres ir avanzando. Algunas cositas que estuve haciendo desde mi mudanza a la Patagonia. He estado muy incipientemente haciendo producción de azafrán también, así que bueno, ahí hay algunas experiencias que he agregado a mi vida citadina, a estar en ciudades y la cuestión de, de cómo desarrollar un emprendimiento en diferentes lugares. Lo primero que podemos ver, o lo primero que yo quería compartir con ustedes, es esta idea de que el autoempleo no se escapa, y el emprendimiento no se escapa a tener en cuenta la función social que tiene la producción y el empleo. Es decir, en general, y sobre todo en etapas de la vida social, en donde, bueno, se generan más dificultades para la generación de riqueza y la generación del sustento propio. Sobre todo, digamos, apuntamos a que haya
un sustento para la propia familia, para la persona que va a emprender. Ahora bien, es importante poder compartir con esa gente a la cual los vamos a poder orientar y vamos a acompañar, que su actividad económica cumple una función social dentro de la sociedad, que no es exclusivamente, que lo que vaya a hacer no es que tiene relación solamente con su vida personal. Entonces son independientes, son por cuenta propia, pero están dentro de la sociedad y cumplen una función, y es una función relevante. Relevante, ¿por qué? Porque participa, por supuesto, de la posibilidad de generar su sustento, pero además de generar otras cosas en la sociedad. A grandes rasgos lo que podemos decir es, en la producción de bienes y servicios crean valor, es decir, la actividad que vayan a desarrollar, por más pequeñita que sea, va a estar creando valor. Y entonces lo que hagan impacta en la sociedad. Y eso es algo a tener en cuenta y a poder compartir con las personas que lo hacen. Y quienes hacen comercialización, tiene un valor también, que es la facilitación. En general, digamos, un comercio de cercanía, un microemprendimiento de comercio, un emprendimiento, digamos, comercial, lo que hace es facilitar la llegada de ese bien o de ese en general de bienes digamos, hacen lo que es la cercanía, a que puedan llegar en nuestro extenso territorio argentino. En algunos lugares es muy relevante, porque efectivamente si no es con esos pequeños emprendimientos que desarrollan su actividad de intermediación y facilitación, muchos productos sería muy difícil de llegar, porque uno se tendría que ir a hacer, qué sé yo, varios de cientos de kilómetros o por lo menos cientos o decenas de kilómetros para acceder a algún bien o servicio. Viviendo en la Patagonia lo puedo comprobar personalmente, digamos, la importancia de esos comercios de cercanía. Podemos ir pasando ya al siguiente. Entonces, yo quise compartirles hoy algo que es muy del derecho y que en general no se vincula con esto habitualmente, pero que es una frasecita que a mí me encanta, porque además la usamos a veces para las cuestiones de lo participativo, que es el affectio societatis. Ahí tengo un pequeño error en cómo está escrito, pero que tiene que ver con la voluntad de las personas de mantenerse en sociedad, que esto en general se usa para las sociedades comerciales, pero qué interesante es traerlo hoy acá para la cuestión social, como sociedad. Es decir, ya los que miran esto desde el derecho dicen, bueno, tiene que ver con la voluntad de colaborar en forma activa de una empresa común. Eso de empresa lo podemos poner entre comillas y podemos decir, empresa puede ser, bueno, la vida en sociedad, ya sea en grandes ciudades o en pequeñas localidades. Y qué interesante, porque el marco de igualdad jurídica tiene que ver con una cuestión ciudadana, de, bueno, formamos parte de este ámbito y donde tenemos derechos y obligaciones, y no hay subordinación, pero sí hay una voluntad de colaboración, ¿sí? Activa entre todos. Igualitaria e interesada, es decir, no es de buena onda, no es lo que trae, y por eso se los quise compartir, no es una cosa de pongámosle onda entre todos, es interesada porque esta expectativa de poder eh, plasmar un afecto, una posibilidad de trabajo común, es interesado en términos del bien común, en términos de una sociedad mejor. Bueno, en tanto podemos estar colaborando y trabajando en conjunto. Si querés, vamos pasando a la siguiente. Entonces, también muy brevemente, la colaboración activa, esto habla de administración y gobierno de intereses sociales. ¿Sociales en qué sentido? En tanto una comunidad, digamos, que por supuesto en una gran ciudad a veces es un barrio, una zona, o simplemente como como lo que son las cámaras barriales de comerciantes o las cámaras barriales. O sea, ahí hay una colaboración en actividades sociales. La igualdad,
que está en el segundo punto, ¿sí? Que se encuentran en el mismo plano jurídico, y el interés, que es la obtención de beneficios, porque finalmente cuando uno desarrolla una actividad de autoempleo, una actividad de emprendimiento, está buscando un beneficio, es decir, no es solamente hacer algo porque sí, sino efectivamente poder conseguir el sustento para la familia de uno o personal simplemente. Si quieren pasar a la siguiente. Entonces vamos a entrar también en algunas otras cuestiones que en general subyacen, es decir, corren por debajo, van corriendo por debajo a esta cuestión de emprender y el autoempleo. Hay subjetividades bastante importantes que corren con la cuestión de cómo desarrollar el propio emprendimiento, cómo ejercer mi autoempleo, que tiene que ver con competir. Y con esta cuestión de competir, que durante muchos años hicimos mucho hincapié, quienes formamos y acompañamos emprendimientos, que, bueno, que puedan competir con otro, y qué sé yo, nos olvidamos de una acepción también de la misma palabra, que es la competencia, que son las competencias, las habilidades, la formación que se tiene para desarrollar en eso. ¿En qué ámbito? Es decir, si yo tengo una carnicería, bueno, estoy trabajando dentro de la competencia o dentro del ámbito de la alimentación. Es decir, y voy a tener que tener competencias, es decir, habilidades, información, formación, sobre todo lo que es el manejo de alimento. Entonces, una primera cuestión es tal vez dejar un poquito de lado la cuestión del competir y retomar esta cuestión de las competencias, es decir, si efectivamente yo quiero desarrollar un emprendimiento, bueno, yo no sé si lo dije recién, tengo así lapsos cortos de recuerdo, pero digo, yo estuve curioseando con el azafrán, ¿no? Intentando producir y, bueno, si yo quiero trabajar con el azafrán o con alguna actividad que tenga que ver, que después eso se va a transformar en algo vinculado a la alimentación, desde el inicio tengo que prepararme y saber de qué va esta cuestión del competir. Y si yo quiero acompañar a un emprendimiento, por más chiquitito que sea, las competencias que tienen que estar involucradas, es deseable que tenga, aunque sea muy chiquito, que tenga la información necesaria. Entonces, un primer punto sería dejar un poquito de lado tanto el competir y recuperar la cuestión de las competencias en tanto calidades, capacidades y esas cuestiones. Otra cuestión, también con el emprendimiento, el emprender y el autoempleo, es que en general en esta cuestión individual se tiende a pensar que es un trabajo solo, autoempleo, entonces estoy yo solo o sola en esta cuestión. Y la importancia de trabajar, de laburar en conjunto. Colaborar es eso, es laburar con otros. Nosotros en nuestra lengua tenemos, bueno, más bien fuertemente el trabajo, pero la palabra laburo es esto, ¿no? Que laburo y que tiene que ver con las labores culturales, no de la cultura, digamos, en términos de arte, sino de la cultura del campo, la cultura. Entonces, fíjense qué interesante y qué entretenido también, digamos, esta cosa de colaborar, que además a veces tiene una acepción, bueno, históricamente, lamentablemente se ha teñido de acciones poco buenas, por decirlo así, pero la verdad de colaborar es laburar en conjunto. Y en general en estas cuestiones del autoempleo y del emprendimiento se termina como cortando eso, porque bueno, soy yo y es mi emprendimiento y es mi empleo. Y en realidad, cada vez más y más visiblemente, vamos viendo la utilidad de las redes y la utilidad de un tipo de articulación con otros que no necesariamente es desarrollar mi propio emprendimiento con otras personas, sino de laburar en conjunto, que a veces es, por ejemplo, y vuelvo a traer la experiencia, digamos, de lo que son las pequeñas cámaras de comerciantes barriales, los pequeños grupos, digamos, en donde se juntan y se reúnen, cada uno desarrollando su emprendimiento y su actividad, pero a poner en común algunas cuestiones, aunque sea para eh, comentar, y también, mejor dicho, para comentar éxitos.
porque ahora vamos a ver dentro de un ratito, pero hay algunas cuestiones. La última cuestión es cooperar y asociarse. Eso ya es un nivel como un poco más de profundidad, ¿no? Porque es operar en conjunto, tal vez sí es decir, bueno, che, mira, yo estoy cosiendo sacos, entonces vos le pegás los botones y cada uno tiene su emprendimiento. Hay uno que pega botones, una persona que pega botones, una persona que hace toda la costura general. Están operando en conjunto, cada uno tiene su emprendimiento, pero están operando en conjunto, ¿sí? Quería como traer la distinción de diferentes, no importa si es colaborar, cooperar, pero la distinción de diferentes niveles, en donde de todas maneras sigue siendo autoempleo, sigue siendo un emprendimiento, pero la importancia de poder hacerle visible a la persona que va a desarrollar esto de la posibilidad que tienen y en realidad la importancia de que suceda esta cuestión de saberse dentro de la sociedad, operar dentro, digamos, operar socialmente junto con otras personas y en estos diferentes niveles, ¿no? Que pueda haber una cuestión de responsabilidad en tanto asumir competencias que son propias de la actividad que uno está desarrollando y no estar en el aire diciendo, no, pero es mi emprendimiento, ¿por qué se van a meter a mirar si yo limpié o no limpié la cocina? Y bueno, porque tiene un efecto social lo que estás haciendo. No, yo quiero estar solo porque no sé qué, bueno, ya hoy no hay que dar demasiadas explicaciones de la importancia de las redes, en las redes sociales, y se comparte información y todo lo demás. Y bueno, esto de laborar juntos, bueno, en la experiencia rural también hay mucho emprendimiento individual, pero efectivamente después se comparten situaciones. Ya desde el vamos, el que hay un factor climático que a todos nos afecta por igual, y entonces uno después en esos momentos de crisis ambiental o lo que fuera, es importante tener diálogo con las otras personas porque las soluciones van en conjunto. Y después, en operar junto con, ya tiene como un grado de mayor profundidad en términos que, bueno, tal vez uno lo que se suele llamar, digamos, tercerizar algunas cuestiones, pero que puede ser no considerarse como tercerización, sino como una operación conjunta en donde uno hace una parte, el otro hace la otra y salen adelante. Y de ahí lo más, digamos, lo de mayor profundidad es esta cuestión de la posibilidad de asociatividad, ¿no? En donde efectivamente uno pueda tal vez sí desarrollar en conjunto, junto con otros, el propio emprendimiento. La siguiente, Sandra. Entonces, yo, digamos, también un poquito en general, pero quería traerles entonces esta cuestión de la importancia para las pequeñas localidades especialmente, la posibilidad de aportar aprendizajes y producción conjunta, gestión de inventarios conjuntos, que tiene que ver ni más ni menos en decir, sobre todo en épocas de inflación, cómo trabajo, digamos, la provisión, y sobre todo en localidades donde si vos vas a ir a comprar algo, te tenés que hacer 200 kilómetros o 180 kilómetros, o en algunos casos más todavía. Entonces, todo lo que es la gestión de inventarios. La fluidez de experiencias, esto como una nota al pie, que muchas veces el emprendimiento y el autoempleo en pequeñas localidades uno ve que van fluctuando y van modificando algunas actividades y que muchas veces no tiene que ver tanto con la obtención o no solamente con la obtención de recursos, sino porque la vida social en esa comunidad, digamos, tiene un marco, que es esa cantidad y capaz que la localidad cercana. Y entonces, parte de ir cambiando de emprendimiento y de tipo de autoempleo tiene que ver con también una búsqueda personal de otros objetivos, ¿sí? Y eso lo quería traer como una notita al pie, porque a veces uno como técnico no termina de pescar por dónde viene la mano y decir, che, pero otra vez vas a cambiar otra vez. Y en realidad tiene que ver con eso, y me parece muy interesante para quienes ejercemos este rol de acompañamiento y un rol técnico,
percibir que hay otras cuestiones que van un poquito por afuera de la obtención de recursos económicos y que tiene que ver con una riqueza personal. Y otra vez nos lleva a cómo se supera, digamos, la cuestión del autoempleo o del emprendimiento exclusivamente en términos económicos, para decir, bueno, esto contribuye también a una calidad de vida de otras cuestiones. Y lo de atractores de recursos, que me quedó ahí medio, pero que tiene que ver con esto, y es interesante, importante que los técnicos podamos compartir esto con quienes están en esto. Cuando son pequeñas localidades, la posibilidad de que varias personas estén, por supuesto, puede tener un límite, ¿no? Si todo el mundo tiene, no sé, el mismo emprendimiento, tal vez por la afluencia de gente no permita un buen rendimiento económico. Pero efectivamente, si hay en una pequeña localidad, hay varios de una actividad, eso genera un atractor de recursos. Y eso nosotros tenemos que poder identificarlo, porque sobre todo las localidades, digamos, cuando uno llega a algunas, en realidad no uno, sino cuando las personas que están dispuestas a comprar algo llegan a un lugar, que haya 2 o 3 opciones, eso es algo que termina atrayendo recursos, y también entonces esta cuestión de qué es lo que genera una atracción de recursos choca un poquito con la cuestión de la competencia, ¿no? De decir, no, yo voy a competir, no quiero que me pongan competencia alrededor, no quiero. Por supuesto que muchas veces hemos hablado de la experiencia negativa de poner 50 emprendimientos de las mismas características en un mismo territorio, ¿no? O sea, ahí hay algo a trabajar y hay algo a conversar, pero sí es cierto que uno solo, a veces, un solo emprendimiento de ese tipo, a veces termina invisibilizado en algunos territorios, en algunas localidades, pequeñas sobre todo. Ahora, 3 o 4 que vos digas, mismo en algunos lugares pasa que hay un solo, por decir algo, un solo bar, un solo lugar donde ir a tomar un café. Y ese lugar cierra, y entonces lo que termina, cierra y no hay dónde ir. Y entonces lo que se termina identificando es que ahí, en esa localidad, no hay dónde ir a tomar un café, no es que hay uno solo, sino que no hay dónde ir a tomar, no te digo un café, un mate, una cosa que te... Ahora, si en una localidad chica de repente hay 3, bueno, circula, y sobre todo asociado a otras actividades, sobre todo, bueno, en nuestras provincias, en nuestras localidades, es muy fuerte todo el tema de las fiestas provinciales y todo eso. La verdad es que termina generándose algo muy interesante, y algo, además de interesante, algo económicamente provechoso. O sea, termina siendo, termina generando la atracción de recursos, contrariamente a lo que pensaríamos, que es que no, yo soy el único que hace herrería acá. Y sos el único que hace herrería acá, y la identificación es, che, no hay herreros ahí. O yo soy la única que hace carpintería, soy la carpintera del lugar, y la identificación termina siendo, la verdad que hay poco. Vamos entonces a los emprendimientos en las grandes localidades. Que entonces ahí sí, por supuesto que en las pequeñas localidades también, las estrategias de diferenciación ahí se hacen como más de necesarias, porque bueno, se va generando, por supuesto que ya es menos manejable, digamos, no es que uno puede manejar quién va a hacer algo y quién no lo va a hacer. Tenés además la intervención de las grandes empresas. Entonces, la estrategia de diferenciación termina siendo, digamos, una estrategia a la cual acompañar fuertemente y poder nutrirla, porque efectivamente hace a la diferencia de que se acerquen clientes y bueno, que haya, o clientas, digamos, que haya otro comportamiento económico de ese emprendimiento. La cuestión de poder colaborar en grandes circuitos. Bueno, por supuesto que en las pequeñas localidades también, pero esta cuestión de poder asociarse en ferias, mostrarse, el generar estrategias, bueno, no lo dije, o lo dije muy por encima en el tema de las localidades
pequeñas, la cuestión de la gestión de inventarios, que tiene que ver con poder, no necesitas asociarte, pero sí tener la información de, che, ¿ustedes cuántos de acá están usando, no sé, papel para envolver? Somos 10 emprendimientos, bueno, tratar de poder generar una estrategia que les permita, bueno, bajar costos, cambiar la inflación, bueno, un montón de cuestiones, que si están solos en ese autoempleo, como una acción tan individual, por más que hagan muchas cuentas, en general se escurre, con estas cuestiones se termina escurriendo la posibilidad de una ganancia que siempre va a ser eh, importante para la persona, muy importante para la persona, porque la persona que lo está desarrollando invierte el 100% de su tiempo en todo eso, eh, pero tal vez uno hace la cuenta y parece que no es tanto, pero termina siendo gran parte de la ganancia que está obteniendo. Entonces, poder generar de estrategias de diferenciación, poder trabajar en conjunto en grandes circuitos, digamos, poder participar sabiendo que no es que le van a, digamos, a obturar su especialidad y su diferencia y su propio emprendimiento, sino que esa participación junto con otros les va a redituar económicamente, y en ese sentido, entonces, un paso más, porque en esos grandes circuitos podría ser la parte de comercialización, y en un paso más de profundidad es la gestión junto con otros de provisión, la gestión de inventarios, el identificar primero al interior del emprendimiento qué tipo de productos uno puede, digamos, trabajar y obtener, digamos, tener una provisión, guardar algún tipo de productos y entonces trabajar junto con otros y hacer grandes compras y en ese sentido, digamos, trabajar junto con otros, estar junto con otros, con otras personas en esta cuestión de gestionar los propios gastos o las propias inversiones junto con otros emprendimientos. En la siguiente, yo les quería comentar, la siguiente, que bueno, en estas cuestiones del abordaje, de la organización de abordaje de espacios de acompañamiento de emprendimientos, en esta experiencia también que comentaba Sandra, que tuve como directora general, que por supuesto que no es ningún descubrimiento. Durante muchos años se ha venido trabajando esta cuestión, pero siempre es bueno como recordar o volver a traer al ruedo la cuestión de entrelazamiento, de cómo se entrelazan ejes de abordaje. Es decir, hay una percepción que se tiene de la importancia del financiamiento, ¿no? Y muchas veces porque también tiene relación entonces con la cuestión esta de asociarse, es decir, la importancia de poder tener estos ejes de abordaje que combinan la capacitación, el financiamiento, la asistencia técnica y la comercialización. Y por supuesto que ya hace años que se trabaja así en el tema de emprendimientos y por suerte estamos en el año 2023 y tenemos un montón de redes y de espacios que trabajan de esta manera. Pero no viene mal, sobre todo también en nuestro extenso territorio, en las pequeñas localidades, recordar la importancia de combinar estas 4 patas de la mesa. La capacitación, la asistencia técnica, que es entonces tomar a ese emprendimiento y hacerle como un poquito más finito las grandes cuestiones que trabajamos en las capacitaciones, el financiamiento y la comercialización. Porque si no, sobre todo, y yo les agregaría algo que no está escrito, pero que es un eje más grande. Ah, no, sí está escrito en la siguiente, perdón, en la siguiente.
que es la articulación del sector público entre Estado y sociedad, la articulación dentro del Estado de diferentes áreas y la articulación público-privada, que entonces acá entrarían las empresas, los pequeños emprendimientos. Bueno. Entonces, esta experiencia que yo les comentaba en el Centro de Apoyo a la Microempresa, que fue digamos, en la gestión en la Ciudad de Buenos Aires entre el año 2000 y el 2004, pero bueno, después continuó con otras cuestiones y después se fue como medio diluyendo. Tenía simplemente esa cuestión de combinar ejes: la capacitación, la asistencia técnica, el financiamiento y la comercialización. Y nosotros hemos tenido muy buena experiencia en esta cuestión de la articulación de Estado-sociedad, de Estado hacia adentro del Estado también, entre diferentes áreas del Estado, y la articulación público-privada. Digo hemos tenido porque como equipo de gestión, digamos, ha sido muy interesante experiencia, porque de repente era esta cuestión de, si bien estábamos dentro del área de desarrollo económico, hablar con la gente que estaba, qué sé yo, en cualquier área del territorio y decir, bueno, ¿y ustedes cómo vienen trabajando esto? Y bueno, y terminar combinando las experiencias de un pequeño grupo que desarrollaban sus emprendimientos de manera individual con la experiencia de, no sé, de empresas recuperadas, por decir algo. Y combinar no solamente la cuestión de cómo se, en esos espacios de articulación, no solamente es transferir nociones de cómo van a obtener mejores recursos monetarios. En general, termina siendo una transferencia de conocimientos, de cómo llevar adelante, cómo organizarse, de cómo organizarse en experiencias específicas, que quienes somos técnicos podemos y tenemos muchísimo para aportarles, pero la vivencia de quien lleva adelante un emprendimiento acerca muchísimo ese concepto que nosotros trabajamos. Y la experiencia de diversidad. Esto también es interesante para las pequeñas localidades, la posibilidad de ir moviéndose. Hoy en día, con esta hermosa posibilidad que tenemos de la manera virtual y experiencias de este tipo, en donde podemos compartir de manera virtual, porque, bueno, a veces son miles de kilómetros, ¿no? Desde, no sé, alguien en Tierra del Fuego, y compartir con alguien de Córdoba, no nos vamos a ir a La Quiaca, o alguien también de Salta, compartir con alguien de Santa Cruz. Bueno, ese tipo de experiencias en otro momento había que hacerlas sí o sí de manera presencial, y hoy en día la virtualidad nos acerca una herramienta muy interesante. Y no tenerle, digamos, no estar esperando la gran iluminación estratégica para acercarles otras experiencias, porque a veces el simple hecho de disponer en esta articulación con experiencias de otras localidades, qué sé yo, eso ya va generando una cercanía de gente que tal vez uno nunca pensó que podía llegar a compartir su experiencia, y finalmente es muy productivo. A mí me pasó como docente de la agrotécnica, que en post-pandemia, bueno, costaba mucho, son chicos de sexto año, ahora ya no soy docente, quiero aclarar, pero fui hasta el año pasado, hasta hace muy poquitito. Hasta ayer nomás dejé de ser docente. Y entonces en un momento tenían que inventar su emprendimiento. Son chicos que hacen la agrotécnica en sexto año, o sea que se levantan, van y hacen todas las labores del campo, desde, bueno, por supuesto, desde ordeñar, aprender cómo construir una manga para el manejo de los animales. Y la verdad es que para mí fue una experiencia hermosa, digamos, escucharles decir, bueno, cosas locas que se les ocurría, por ejemplo, hacer un barbijo con música, para que mientras estuvieran esquilando las ovejas pudieran escuchar, pudieran tener la música con las ovejas. O sea, la imagen
fue realmente maravillosa, porque es de toda esa interacción. Después otras participaciones tenía que ver, por supuesto, con hacer una manga móvil para poder, algo bien específico de su actividad y decir, bueno, la importancia de que sea liviana, cuáles son los materiales, cómo se desarrolla. La dificultad de comprar alguna de esas cosas en algunos territorios, porque siempre termina implicando que esas cosas llegan o de Santa Fe o de Córdoba o de Buenos Aires hacia algunos territorios de la Patagonia sobre todo, o de Cuyo, digamos, hacia ustedes, a nadie se le escapa cómo es nuestra circulación de bienes y servicios, ¿no? Entonces, esa centralidad, la verdad que también termina impidiendo varias cuestiones. Pero bueno, para no extendernos demasiado, este tipo de posibilidad de invención, y que a veces uno dice, che, pero qué loco esto que estás proponiendo, pero la verdad es que enriquece la mirada de una acción. También comento cuestiones. En general, en las localidades, hay muchas localidades en donde el lugarcito, el barcito es, bueno, el barcito para ir a tomar algo, el café, el vinito, la copita, qué sé yo, y cómo se fue difundiendo la posibilidad de meter juegos. Y entonces habla de otra dinámica social también. Es decir, acá volvemos a la primer filmina, que es esta cuestión de la función social del emprendimiento. Así que bueno, esto es un poquito lo que les quería compartir, muy brevemente, y quedo a disposición. Bueno, muchas gracias, María Marta. La verdad que si estuviéramos en este momento en vivo con los compañeros y las compañeras de oficina, tendríamos cientos y cientos de preguntas seguramente, porque nos parece que fue muy interesante, digamos, todos los conceptos que vertiste son para desarrollar bastante. Seguramente te vamos a después, más adelante, invitar a alguna charla específica por ahí, por ejemplo, para oficinas de localidades pequeñas. Yo una de las cosas que pensaba, por ahí te preguntaría brevemente, por ahí Sandra tiene, pues, también tiene alguna pregunta. Digo, una de las funciones que tienen claramente las oficinas, digamos, y los agentes de las oficinas, es hacer, ¿cómo llamarlo? Esta negociación, digamos, entre, como dicen los chicos ahora, expectativa-realidad, ¿no? Sí, señor. Expectativa-realidad. Y entonces ahí intervenir en eso y a veces, como lo decís, acompañar las locuras que nos proponen los trabajadores y los trabajadores y a veces buscarle algún tipo de orden, de orientación, digamos, ¿no? Y en ese sentido siempre hay como una negociación, ¿no? Con las personas. Ahí, en todo el tema ahí de los emprendedores, digamos, que, que- que estamos todos entendiendo también algo que luego decís en la primera diapositiva, que no es solamente una forma de trabajar, sino es una forma, es una sociabilización, digamos, con respecto a un montón de cosas. Pero en tu experiencia, estas negociaciones, ¿por dónde pasan? ¿Cuáles son los aspectos a veces más difíciles de las negociaciones con la persona que llega y vos la vas a asistir como técnica? Eh, en esa negociación interviene mucho el momento social, ¿no? Digamos, cuál es el momento, como para uno, en esta cuestión de poder aterrizarles a la realidad. Y lo otro es que efectivamente cuando hay una posibilidad de trabajar junto con otros, de laburar, de colaborar junto con otros y de asociarse. Asociarse yo también lo pongo, digamos, es algo que es muy importante y les diría que acompañar a que le pierdan miedo, porque pueden seguir teniendo su propio emprendimiento y estar operando junto con otros. Entonces, cuando hay otras personas junto con, las ideas locas son mucho más posibles. Cuando estás muy solo, muy solo, muy sola, muy sola, muy exclusivamente, y va a ser algo más difícil. Y ahí en esta cuestión de negociar expectativas realidad, yo pongo un ejemplo, digamos, de emprendimientos, no sé, les estoy hablando en los 90, ¿no? Pero claro, han ido fluctuando.
digamos, desde alguien que hacía cascos eh, para equitación. Bueno, por supuesto que una persona que se decide hacer cascos para equitación y tiene que tener por lo menos la posibilidad de conocer a esa gente a la cual, de alguna manera, llegar a esa gente a la cual le va a vender eso. En aquella época, y estoy hablando de los 90, antes, digamos, de que estuviera el emprendimiento y que yo hacía asesoramiento, había una cosa muy individual. Hoy en día, tal vez eso, metido adentro de una asociación en términos de organización social junto con otras personas, bueno, entonces ahí se potencia de otra manera. Entonces, para negociar expectativas y realidad, a veces está esto que estamos viendo acá, en la estrategia de acompañamiento, ¿qué posibilidades hay de articulación sociedad, digamos, sector público? Yo pongo sociedad porque, bueno, la sociedad en tanto organización social es público, no es privado. Ahora, si yo digo, no, la oficina o esta secretaría va a articular con la empresa fulanita, entonces ahí tenemos la articulación privada. Pero voy al punto este que vos me preguntabas, de decir, si nosotros tenemos la posibilidad de acompañarles a nutrir ese mercado al cual va dirigido, entonces ya ahí las cosas locas dejan de ser tan locas. Digo, yo estuve trabajando con una asociación civil que hace aerogeneradores, ¿sí? Bueno, esos aerogeneradores son de madera, están buenos en términos de que son de madera, son para pequeños espacios productivos, pero por supuesto que de ahí, si hay varios que están haciendo algo de eso, no va a ser solamente esa asociación civil, podrían ser otros y que vayan construyendo diferentes cuestiones. A lo que apuntamos es que las ideas locas dejan de ser tan locas cuando hay un tejido social que se acompaña. Cuando es algo muy serio, muy serio, muy serio, pero estás solo, ahí se transforma en una idea loca. Se transforma en una idea loca, porque deja de tener soporte social para poder realizarlo. Es decir, yo puedo decir, no, voy a hacer un restaurante, algo más lógico que un restaurante, o voy a hacer pancitos, yo sola, pero resulta que hay, y no me conecto con nadie, no relaciono con otra gente, y resulta que hay otros 80 que están haciendo pancitos solos, y bueno, eso no va a prosperar. Eso no va a prosperar. La idea de la importancia del laburar en conjunto, de colaborar junto con otros. No sé si respondí tu pregunta. Sí. Sandra tiene Sí. un comentario. No, muy interesante todo lo que planteas, y solo para resaltar un par de cosas que comentaste que me parece que son como mitos que podemos ir derribando con estas charlas, con estas intervenciones. Uno de los mitos a veces el tema, lo que vos comentaste muy bien, el tema de, a veces uno piensa que asociarse significa que vamos a formar todos un mismo emprendimiento. Y justamente lo valioso que vos aportás con esta charla es que uno puede asociarse con otros, pero desde la idea de complementarse y cada Es, uno poder mantener su propio emprendimiento, pero en esta visión de colaborar, digamos, exactamente. de un modo asociativo, poder mantener cada uno su emprendimiento, pero de una manera asociativa, cosa que me parece que es algo interesante de resaltar, porque a veces uno piensa que asociarse es todo, vamos en un mismo barco, y no, uno Sí, puede hay un mantener fantasma, claro, hay un fantasma de la pérdida de la individualidad, pero que en realidad, bueno, eso termina jugando en contra, ¿no? sí, Y bueno, y la atracción de recursos que generan pequeñas localidades, el hecho de que haya 4 o 5 haciendo lo mismo, y que porque eso no es lo mismo, ir a visitar un lugar donde te decís, no, mira, acá hay un grupo de gente que hace, no sé, cubos, no sé, cubos, por decir algo neutro que no. Y bueno, vos ya sabés que vas a buscar ahí va a haber estrategias de diferenciación, obvio, ¿no?
pero bueno, eso genera un movimiento, sí. Sí. Y otro aspecto también me parece, otro mito a derribar también, que está piola, que vos lo comentaste también, pero me parece interesante resaltarlo, es a veces el mito del financiamiento, que un emprendedor a veces, muchas veces tiende a pensar que si no tiene que la plata como el mayor de los motores de un emprendimiento. Y cosa Claro, que queda claro que no es así a la luz de estos 4 ejes que vos planteás, de la capacitación, asistencia técnica, comercialización y el financiamiento como algo más dentro de esos ejes. Porque cuántos emprendimientos vemos que han recibido algún dinero, algún financiamiento, y al no tener una capacitación o una asistencia técnica adecuada, vemos cómo se funden, caen para abajo sin ningún tipo de posibilidad de crecimiento. Y otros emprendimientos, justamente con una buena idea, con una buena capacitación y con una buena asistencia técnica, pueden lograr un financiamiento, pero o asociarse con otra persona que tenga el dinero. Pero siempre absolutamente, la buena idea como motor y los canales de comercialización, claramente. Y no el absolutamente. financiamiento como la punta de la flecha. Y esto lo asocio con una herramienta que tenemos nosotros en las oficinas de empleo, a la luz del servicio de orientación al trabajo independiente, que es la guía de recursos. Claro, Como una oficina de empleo, una vez que trabaja con un emprendedor, tiene que hacer estas derivaciones en virtud de estos 4 ejes, ¿sí? Derivaciones a capacitaciones específicas de un oficio X, derivaciones a acciones de asistencia técnica en cuanto al plan de negocios, también derivaciones, puede ser a cuestiones financieras de distintas posibilidades de la localidad. Pero como estos 4 ejes tienen que estar jugando en común y haciendo sinergia. Y no tanto el fetiche de la financiación como si no tengo plata no puedo hacer nada. ¿Sí? totalmente. Así que me parece, Que todas estas trabaje ideas en que traes común. vos me parecen más que nutritivas. Bueno, me alegro. Espero la invitación para las próximas. Bueno, María Marta, Muchas Bueno, gracias, a ¿eh? ver, a bueno, ver, acá Gracias, ponemos un Daniel. poquito. Gracias. Muchas gracias, Daniel, y muchas bueno, gracias, Sandra. ¿Eh? Muchísimas bueno. gracias. Un gusto y si tenemos consultas de Por las supuesto. oficinas, te las vamos a Sí, acercar. Muchísimas exactamente. gracias y hasta la próxima. Chao, chao. Gracias.